Qué bueno, queridos hermanos, hoy tenemos un evangelio muy lindo, un evangelio que lo vamos a llevar al presente, Mateo 28, que es el pedido de la mamá de los hijos de Zebedeo, un evangelio que nos va a mostrar lo que era en el momento la comunidad, yo diría rivalidades, las envidias, la necesidad de poder que había en ese momento. Pero bueno, queridos hermanos, Mateo 28. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Es que Cristo es todo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Y bueno, queridos hermanos, vamos ya a la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, Mateo 28. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto a sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda a mis dos hijos, se sientan en tu reino, uno de la derecha y otro de la izquierda. No saben lo que me piden, respondió Jesús. Pueden beber del cáliz que yo beberé. ¿Podemos?, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino esos puestos son para quienes se lo ha destinado a mi Padre. Al oír esto, los otros 10 indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dormían sobre ellas y sobre los poderosos les hacían sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Gloria a ti. Cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. El Señor es tu sombra protectora. Te cuida al levantarte y al acostarte. El Señor está tan cerca de ti, tan dentro de ti, que lo puedes tocar, le puedes hablar. Acá vamos a empezar con este pedido de la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Jacobo, Juan, Santiago, Juan, como lo interpretemos de acuerdo al texto que estemos, a la traducción que tengamos. Pero como para ir arrancando, le vamos a preguntar
a Pablo, antes de que arranques, acá vos fíjate que entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Vamos a tirar algunos detalles, por ejemplo, ¿qué significa Zebedeo? ¿Quién era Zebedeo? Así a grandes rasgos. Bueno, Zebedeo quiere decir dotado por Dios. Zebedeo aparentemente sería familiar de Jesús, porque su esposa Salomé aparentemente también, según alguna fuente, sería hermana de la Virgen María. O sea, de alguna manera, Zebedeo tendría que ser aproximadamente cuñado de la Virgen María. O sea que era tío de los chicos. Exactamente, él era tío de, digamos, era el tío de Santiago y Juan. Era el papá, Zebedeo. El tío de Jesús, perdón. El tío de Jesús. El tío de Jesús. Sí. De Santiago y de Juan era el papá. Respecto a Juan, que quiere decir fiel a Dios. Fiel a Dios. Y Santiago quiere decir Dios recompensará. Cuando hablabas de Salomé, vos fíjate que acá lo que estábamos hablando recién era que Zebedeo en ningún momento, o sea, si bien era un hombre de negocios él. Sí, él comerciaba con lo que pescaba y tenía empleados, o sea que era una persona que... Sus asalariados, como decían. Claro, eran asalariados, o sea que no solamente era pescador para sí mismo, sino que tenía una pequeña empresa, digamos, de pesca. Vos fíjate que lo que estábamos hablando también era que Salomé colaboraba con él en el sentido de... Sí, era más cercana, digamos, al culto, digamos, a la fe, junto con sus hijos. En cambio, no hay ninguna constancia de que Zebedeo tuviera cercanía, digamos, a... Si bien Zebedeo estaba cerca de los sumos sacerdotes y eso claro, también, claro. Pero bueno, vos fíjate que acá, en este pasaje, vemos un Jesús que está con los discípulos, pero que ellos van camino a Jerusalén. Como Exactamente, para ponernos más o menos claro, en el sí, contexto. sí. Y obviamente Jesús sabe que lo van a matar. Esto ya había sido todo anunciado por qué profeta, por el profeta Isaías justamente. O sea que la muerte esta de Jesús no es fruto de un destino, un plan preestablecido, sino que es la consecuencia de qué, del compromiso que asume el propio Jesús, fíjate en su misión, un compromiso recibido por el Padre en el cual él ya no duda nada, ¿viste? Y en el cumplimiento del plan de Dios. Digamos. Exactamente, por eso, ¿viste? O sea, es el plan de Dios, o sea, no es que es un plan de ellos, no, eso... es el plan de Dios. Vos fíjate que acá vemos unos discípulos que están dispuestos justamente a seguir al Maestro, y seguir al Maestro, ¿qué quiere decir? Cargar la cruz. Y vos fíjate que justamente cuando dicen cargar la cruz en aquel momento, era si bien asumir todos los deberes de la misión, pero del momento que vos lo seguías a Jesús, también tenías una cruz, porque cuando vos lo seguías a Jesús, tu vida también podía encarrilarse para la cruz, como los dos ladrones que estaban al lado de él. ¿Por qué? Porque claro, sí, iba a ser tan odiado como él, ¿viste? Por eso nosotros hoy en día cuando decimos hay que cargar la cruz, muchas veces se puede decir cuántos cristianos son en todo el mundo hoy en día asesinados, ¿no? Por esto, y vos fíjate que cuando vos cargas la cruz, por ejemplo, de una misión, es porque estás en la cruz. Por ejemplo, acá don Eduardo, cuando hacía la comida y eso que él estaba enganchadito en la cruz porque la tenía que llevar yendo a cocinar y cumplir cruz, digamos, para la misión justamente, ¿me entendés? Por eso, bueno. Tenemos cruces distintas. Exactamente. Acá arrancamos cuando dice, bueno, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con tus hijos, se postró ante él para pedirle algo. Vos fíjate que muchas veces decimos se postró. ¿Cuántas veces la gente, acá yo pienso que lo podemos ver como que se va a postrar, pero no es postrarse para el servicio. Acá se está postrando para pedir algo, pero no estaba pidiendo algo, acá había falta de humildad desde mi punto de vista, porque vos fijate después cuál es el pedido que le hace. Fíjate que cuando dice
Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Y ella le dice, manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjate que esta petición... incomprensión, digamos, claro, de la misión que tenían que hacer los hijos. Pues fíjate que los otros discípulos que estaban no entenderían nada, porque era un grupo que no había que pelearse por destacarse. Por eso siempre digo, tengan en cuenta lo actual de esta escritura, y si vemos hoy quién está para servir y quién está para figurar, ¿viste? Fíjate que una cosa es que estos discípulos no entenderían nada, porque seguían ellos con sus ambiciones, diría, ambiciones del tipo personales. Pues fíjate que ellos no se estaban preocupando por los demás, se estaban preocupando justamente por ellos. Esta madre de estos chicos, que fue la que llevó la voz de los 2 hijos, ¿no?, de Santiago y de Juan, fíjate que se acerca a Jesús. Obviamente estaba muy cerca de Jesús, más si existía este parentesco por medio, ¿no? Y fíjate que le pide que mande a estos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero no acá, sino en su reino, ¿no? Sí, nada menos. Claro. No, o sea que bien. esto quiere decir, y yo siempre pensando en la iglesia hoy, que no habían entendido nada de la respuesta que le había dado Jesús. Fíjate que seguían preocupados por sus intereses personales, ¿no? Esto, fíjate que también nos hace ver la tensión que había en la comunidad en aquellos momentos, ¿no? Fíjate que tanto en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Mateo, más adelante, que lo vemos cuando se escribe justamente el Evangelio, que se escribió después del de Marcos, y hoy mismo se refleja todo esto, lo que es la competencia, la necesidad de poder, y cómo por el poder se olvidan la misión real. El hecho de estar al lado de las autoridades de la iglesia y eso, que muchas veces también es bueno ver cómo el discernimiento de las autoridades que tenemos, y vos fíjate que la corrección que a veces no se hace, porque también a muchos dirigentes de la iglesia les conviene que estén al lado de ellos para su bien personal y no justamente, ¿para qué? Para el bien de la comunidad. Acá tenemos la respuesta que le va a dar Jesús en Marcos 20, 22, 23. ¿Qué le dice? No saben lo que piden. Jesús le responde, pueden beber el cáliz que yo beberé. ¿Podemos? Le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes se les ha destinado mi Padre. Pero, ¿qué sería beber el cáliz? Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, acá vamos con la respuesta de Jesús, ¿no? Que obviamente, como siempre, las respuestas que le da Jesús son respuestas muy firmes, ¿no? Pero fíjense que él le responde a los hijos, no le responde a la madre, que le dice que no saben lo que le piden, ¿no? Podés beber de la copa que yo voy a beber. Pero lo que hablamos acá, mientras pasaba el tema, que decíamos, ¿qué cáliz se trata? Porque Jesús lo que quiere saber es si ellos, en vez de buscar un lugar que sea honorable,
quieren entregar su vida como lo va a hacer, por eso les propone. Y todos les responden, los dos que dicen, podemos beber ese cáliz. Pero era una respuesta que en ese momento sale de ellos, una respuesta que salió muy rápida, muy apresurada. No sabían las consecuencias. No sabían realmente lo que estaban diciendo, ¿eh? Pero era sincera, ¿eh? Mi copa sí la iban a beber, le dice él. Pero al mismo tiempo, la respuesta no tenía, yo pienso que no tenía una conciencia plena de los discípulos lo que le estaban diciendo, ¿eh? Por eso es que después de unos días, ¿qué va a pasar? Lo van a abandonar, después de esta, ¿eh? Y lo van a dejar solo. Por eso, este cáliz que iban a beber justamente es el cáliz, como decíamos, del sufrimiento, de lo que iba a pasar. Ese cáliz que decía que al beberlo, lo iban a acompañar justamente a Jesús en ese mal trago. Pero Jesús, ¿qué dice cuando habla con el Padre? Él lo bebe, pero que sea la voluntad del Padre, ¿no? Como siempre Jesús hace, que es lo perfecto. Pero yo digo que a veces nosotros no sabemos pedir, porque cuando pedimos algo, tenemos que dejar justamente como hizo Jesús en ese momento, que por más que no nos guste, que sea la voluntad del Padre, porque cuántas veces, vos lo vas a entender por el tema de los vicios, cuántas veces, Eduardo, nos ha pasado que bebemos un trago malísimo y después fue buenísimo, porque por experiencia sabemos qué es lo bueno. Esa fue un muy mal trago que nos dejó una muy buena experiencia. Por eso nunca le digamos nada que no a Dios, porque Él sabe que tenemos que saber que todo lo que Él deja que pase por algo y siempre para nuestro crecimiento. ¿Y por qué le decía trago? No, porque él el otro día contaba que su experiencia con el vicio lo hizo crecer muchísimo y le dio misericordia para tratar a otras personas que hoy en día lo están pasando. Por eso ellos no tenían una conciencia crítica, porque tampoco perciben una realidad personal, ¿no? Pero Jesús, ¿qué le dice después? Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo. ¿Por qué? Porque justamente eso está preparado por el Padre de él. Jesús puede ofrecer justamente ese cáliz del sufrimiento, de la cruz, pero nada más. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Enséñame tus caminos, Señor, guíame por tu senda. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Si lo llevamos a las comunidades de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces, fíjense cómo se hace acá la corrección? Ante un hermano que se equivoca, no se lo expulsa, como pasa a veces en la iglesia, y se lo deja afuera y se dice: me dijeron que estás actuando mal. No, se lo pone justamente frente a todos y se aclaran las cosas. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para crecimiento justamente del que erra y del que está viendo toda la situación. Fíjese que al oír esto los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Fíjense que la demanda que la madre le hace, la hace en nombre justamente de los hijos.
¿Y para qué sirve? Para lo de siempre. Esto forma un clima de enfrentamiento y de discusión justamente en el grupo. Porque esta comunidad, en vez de estar ellos al nivel de los otros para ser una comunidad que trabajan todos juntos, no. ¿Qué quieren ellos? Sobresalir. Por eso Jesús los llama y le dice que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen justamente con su poder. Pero que entre ellos no tiene que ser así. Porque el que quiera llegar a ser grande entre ellos, tiene que ser el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ellos, que sea el esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate de muchos. En aquel tiempo, fíjense que los que tenían el poder no tenían en cuenta a la gente. No les importaba nada de la gente, no la tenían. ¿Por qué? Porque fíjense que ellos actuaban como se les daba la gana, como les parecía. En este momento que estaba el Imperio Romano, que era el que controlaba el mundo, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo lo sometían justamente? Con la fuerza, con las armas. Pero fíjense la similitud que hay hoy, porque lo sometían a impuestos muy elevados, tasas muy elevados. Y pasaba justamente lo mismo que, no vamos a hablar de nuestro país, pero ¿cómo quedaba? Quedaba la riqueza en manos de quién? De unos poquitos, de un grupo reservado. Y justamente se sometía cada vez más a los de abajo. Fíjense que ahí es donde surge la represión y sobre todo algo que es muy común, el abuso del poder. Y fíjense que en aquel momento era... Y si nosotros los vemos, a estos dos muchachos, a Santiago y a Juan, ¿ellos qué querían? ¿Acompañarlo a Jesús para qué? Para poder ser los que iban a ministrar y todo arriba. O sea, querían estar un pasito más arriba de los demás. ¿Y a qué lleva? A que los demás dicen, ¿cómo es esto? Si acá todos tenemos que entregar todo, ellos no. Y si nosotros lo vemos hoy en día, lo vemos acá, lo vemos cerquita, que desgraciadamente se matan. Y a veces el que realmente sirve es el que se hace esclavo. Y a veces el que no figura. Pero los que realmente estamos mirando todo y tratando para trabajar, ¿cuántas veces decimos, mirá qué gran esfuerzo? Y no le importa justamente el que dirán. Y ahí es donde realmente vemos cómo Jesús enseña contra la rivalidad, contra los privilegios. ¿Qué hace él? Invierte todo ese sistema del que venían acostumbrados del imperio. No. Él invierte todo. Él lo hace que todos trabajen con amor, con igualdad, sin privilegios y sobre todo sin rivalidades y sin necesidad de ser más que el otro. Esto pienso que es un remedio, como así dice el que le está dando Jesús, en contra de toda esa ambición personal que hablábamos al principio. Pero bueno, vamos a ir resumiendo porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a Mateo 20, 28, que dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. O sea que, como decía el resumen de la vida de Jesús, su vida, su misión sería que justamente Él, el Hijo del Hombre, no ha venido para ser servido, sino para servir, para dar la vida en rescate de muchos. Fíjense que es una autodefinición de Él la que está dando. Hijo del Hombre, siervo de Dios, el hermano mayor, el Mesías servidor, como decía hoy yo justamente, que ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Acá hablábamos de la madre de los chicos, que influían sobre ellos. Pero para ya ir cerrando, pensemos esto. Jesús también aprendió de su mamá. Acuérdense aquella frase de la Virgen que dice, he aquí la esclava del Señor.
si nosotros nos remontamos a ese momento, esta que acabamos de ver es una propuesta totalmente nueva para la sociedad justamente de aquel tiempo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.